Muy buenos días, ¿cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Espero que este fin de semana hayan descansado, que hayan recuperado fuerzas, que nos preparemos para otra semana llena de diferentes actividades. Espero que estén en contacto con sus familiares, que por favor no los olviden, los que tenemos cerca, amarlos, y los que tenemos un poco lejos también, llamarlos y estar pendiente de ellos. Recuerden que ellos son pues nuestra fortaleza para estos días de crisis en los que nos encontramos. Bueno, chicos, pues el día de hoy les voy a traer un análisis sobre una lectura que vamos a realizar. Bien, esta semana he decidido hacer una serie de videos sobre lecturas que nos van a ayudar a profundizar los temas que nosotros estamos viendo, ¿vale? Es así entonces como nosotros vamos a empezar a leer a George Orwell en un libro que se denomina La rebelión de la granja, ¿vale? Esta va a ser nuestra clase del día de hoy. Bueno, antes de seguir, pues a mí me gustaría hablar un poquito sobre quién es George Orwell. Entonces, este autor, cuyo verdadero nombre es Eric Blair, nació en la ciudad de Bengala, en la India, y nació hacia el año de 1903. Él muere entonces en Inglaterra, en Londres, en 1950. Sus padres eran de origen escocés, ¿cierto? O sea, de ascendencia escocesa, y digamos que fue educado en Inglaterra. Y en Inglaterra hace una carrera dentro de la policía imperial. Entonces, estos datos de este autor me parecen importantes porque finalmente él sabe y conoce cuál es la dinámica que se maneja dentro de los estados, ¿cierto? En 1928 él volvió a Europa, ¿cierto? Vivió en París, vivió allí largo tiempo, luego se volvió a trasladar a Londres y trabajó como maestro de escuela. También había tenido trabajos como en una librería. El primer libro que él escribe se llama Mis años de miseria en París y Londres, y allí pues digamos que empezamos a ver cuáles son esas tendencias ideológicas o esa tendencia literaria que el autor va a rescatar durante toda su obra, ¿cierto? 2 años después, en 1934, publica 2 novelas, Días birmanos y La hija del cura, ¿cierto? La última, La hija del cura, es como una aseveración o un acercamiento hacia la vida inglesa, hacia la vida de las personas que viven en Inglaterra. 2 años después, entonces lanza Mantén en alto la aspidistra y El camino del muelle, ¿cierto? Y donde allí en estos libros el autor lo que hace es tratar de rescatar toda esta situación de la gran crisis, de la depresión, ¿cierto? Y examina unas posibles transformaciones en el sistema económico capitalista de Inglaterra, y lo que hace es reflexionar para ver cómo funcionaría el socialismo dentro de Inglaterra. Un ejercicio muy interesante que de hecho fue el ejercicio que se plantearon todos los países europeos. En la América Latina lo que hace básicamente es quitar, ¿cierto?, esta posibilidad de imaginarse un socialismo, y no se dialoga del socialismo. Entonces por eso hay unas luchas armadas. Si se hubiese dialogado, pues quizás el conflicto armado en Colombia no hubiese existido. Entonces este señor lo que hace es un diálogo del socialismo en Inglaterra, muy interesante. Orwell se declara, pues digamos que socialista, pero es un socialista crítico, de esos que de alguna manera también reflexiona del socialismo y ve sus fallas, y eso es lo interesante de él. Él participa en la Guerra Civil Española, que nosotros vamos a hablar
próximamente de eso. Y también, digamos que en este orden de ideas, escribe una novela que se llama Homenaje a Cataluña, digamos, y allí, pues, digamos que ataca a los comunistas que tenían una inspiración soviética de Rusia por su política partidista y monopólica, es decir, que querían un solo partido y querían el monopolio de básicamente el Estado, ¿cierto? Ahora, estos afanes del partidismo y del monopolio los va a plantear George Orwell como una gran fuerza que hace que el sistema que se quería imponer en España pues caiga y sea derrotado. Bien. También tenemos la otra novela, que es Subir en busca del aire, que volvió a tocar temas sobre la vida social inglesa, pero esta obra la publica, ¿cierto?, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Él no puede participar en la Segunda Guerra Mundial debido a su estado de salud, y pues digamos que en 1943 ingresa a redactar en el diario Tribuna, y colaboró en el Observer, en el Observatorio. Y aquí pues digamos que hay gran actividad del cual tenemos registro, porque es una posibilidad para que él publique todos esos ensayos. En 1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, él escribe La Granja de los Animales, ¿sí? Esta situación que ocurre en la Unión Soviética, la antigua Rusia zarista se convierte en la Unión Soviética, y él critica también, siendo socialista, la revolución socialista bolchevique de, pues digamos, del movimiento de Lenin, ¿cierto? Entonces, en esta novela, que es la que nosotros vamos a revisar, de alguna manera vamos a encontrar que hay una relación de unos personajes que sería importante de alguna manera revisar, ¿no? Entonces, si bien es una sátira y en modo de crítica, él lo que hace es ver cómo un sistema como el régimen antiguo zarista se convierte en un nuevo régimen, pero ese nuevo régimen va a tener como unos visos, es decir, unas características que tenía el antiguo régimen. Entonces se está moviendo en un círculo donde empezó la revolución y por los motivos por los cuales empezó la revolución se van a convertir otra vez en un posible estallido social o recuperar formas del antiguo régimen para mantener el orden dentro del nuevo régimen, ¿cierto? Digamos que lo que él trataba de hacer era ver cómo esas consecuencias desoladoras intervinieron dentro de la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto que fue un proyecto muy interesante, también tuvo unas fallas de manera política, de manera humana, porque ya hacia el mandato de Stalin, pues gulags, que finalmente son como centros de concentración, como campos de concentración, en los cuales llevaban a todos esos disidentes políticos que de alguna manera no hacían parte del proyecto comunista. Bien, empezado entonces esta breve introducción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener allí nuestra fecha del día de hoy, traemos nuestro cuaderno, anotamos 27 de abril, UTP número 7. El tema es la lectura de la rebelión de la granja. Los desempeños que estamos trabajando entonces son el desempeño número 1 y número 2. Entonces, grosso modo les cuento, este viejo mayor, como lo denomina el libro, va a ser un referente que nosotros tenemos que ver muy bien, porque
él va a ser como esa cabeza ideológica. En ese orden de ideas va a ser Marx, ¿cierto? Quien tiene un sueño y quiere, digamos que, hacerlo realidad. Pero también aparecen personajes como Trotsky, que finalmente va a ser este cerdo que es expulsado de la granja, ¿cierto? Y tenemos personajes como Lenin también. Y hay uno muy interesante que necesitamos revisar, y es este cerdo que se queda con todo el poder en la granja, que entrena a sus perros, ¿cierto? Y que de alguna manera va a tomar un viso de dictador, como se pueden dar cuenta. Las características de por qué los cerdos empiezan a utilizar ropa son características de que de alguna manera los cerdos van a empezarse a parecer a sus opresores, ¿cierto? Y aquí hay toda una relación muy interesante en cuanto a la organización social, ¿cierto? Y si nosotros vemos en la imagen este pequeño dictador acompañado de dos perros Doberman, vamos a entenderlo como el Estado, como el funcionamiento de ese Estado. Entonces, hay momentos en los cuales vamos a tener dificultades haciendo la relación entre el libro y la realidad, pero quiero que sean ustedes muy hábiles y perspicaces en el momento en que se encuentren en el texto o en las siguientes opciones que les voy a dar, ¿vale? Tenemos que hallar esas relaciones. ¿Cuál es la actividad práctica? La actividad práctica va a constar de dos momentos. El primer momento es que usted bien descargue el libro y se lo lea en el link que yo les voy a dejar en el mensaje, escuche el audiolibro o mire la película, ¿cierto? Esa es una de las condiciones que tenemos que entrar a realizar en esa primera parte. Cualquiera de estas tres opciones, la que a usted le parezca, la que usted mire, la que usted quiera revisar, ¿cierto? Porque con esto, ¿qué vamos a hacer? Porque la próxima clase, dentro de 8 días, lo que vamos a hacer es una reunión por la plataforma Zoom para dialogar y relacionar nuestra historia de la Revolución Rusa y también como la relación que podemos hallar en el libro de la rebelión en la granja, pero también una relación con lo que está pasando hoy en día con nuestros mandatarios. Entonces, eso es para tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta esos tres momentos. El primer momento, entonces, Revolución Rusa. El segundo momento que debemos tener es la información completa del libro, que es importante que lo lean o lo escuchen o miren la película. Y el tercer momento son esos momentos actuales, estos momentos actuales en los cuales también podemos encontrar un poco la relación de Orwell con respecto al funcionamiento del Estado en cuanto al funcionamiento como sociedad. ¿Listo? Tengan en cuenta estas imágenes que les pasé anteriormente en diapositivas anteriores para que ustedes puedan de alguna manera no quedarse perdidos. Hay la relación entre la revolución soviética, la revolución rusa, ¿cierto? Pero también con el contexto actual. ¿Listo, chicos? Aquí les dejo los links. Por favor, no dejen de leer, no dejen de escuchar o de ver esta película, que es muy interesante y nos va a dar mucha información, porque esto mismo va a pasar con Alemania nazi. Va a tener unos visos similares, va a tener allí unas características, ¿no? Si bien el hilo de la historia es diferente, sí en la relación de poderes de ciertos personajes de la historia y el pueblo, sí hay unas relaciones que debemos hallar. ¿Listo? Espero que lo disfruten y estamos viéndonos dentro de 8 días, entonces por la plataforma Zoom. ¿Listo? Que tengan un muy buen día y chao.